Buenos días con todos, estimados alumnos. Vamos a comenzar con el curso de ecuaciones diferenciales parciales. En esta oportunidad, quien les habla es el alumno Fernández Cáceres George Josué. En esta oportunidad vamos a tratar de ampliar un poco más el tema de ecuaciones diferenciales parciales. Es un pequeño ejercicio que espero sea de su agrado y vamos a comenzar de esta manera para que ustedes se afiancen con el curso. ¿Listos? Muy bien. Vamos con la parte introductoria. La parte introductoria lo que nos habla es lo siguiente. Dice, la forma en la que las EDP se presentan habitualmente en la modelización de fenómenos de la ciencia y la tecnología es de la de los modelos de evolución de determinada cantidad o variable. También a veces denominada estado, que puede representar fenómenos de lo más diversos. Muy bien, nosotros en la parte de hidrología podemos nosotros modelar distintos aspectos. Mayormente se utiliza en la parte de lo que son AIDP lineales y AIDP no lineales. Nosotros vamos a encontrar esta asignatura. Listo, entonces nos va a servir la parte de hidrología para poder nosotros poder modelar distintos otros aspectos. Y también nos va a servir en otras distintas áreas. Es muy amplio la parte de EDP para poder modelar. Nosotros así poder obtener datos muy importantes. Listos, sin más preámbulos, comencemos. El problema número 4 nos dice la siguiente. Nosotros vamos a tener una EDP. Acá nos dice una EDP U de XY de X, Y. ¿Qué quiere decir U de XY? Mira, estimado alumno, U de XY significa que lo vamos a derivar respecto a X y respecto a Y. ¿Listo? El U de X, Y sabemos que es una función de dos variables porque depende de X y depende de Y. ¿Listo? Entonces, esto sería así. Anteriormente, en nuestra asignatura de ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros trabajábamos con una función que, que depende de una sola variable. Puede ser un y que depende de x, y de x. Pero en esta asignatura, lo que va a ser muy en especial es que vamos a trabajar con funciones de dos variables. El u de x, y, que depende, vamos a derivarlo respecto a x y respecto a y. Y ahí vienen las notaciones también. Tenemos que diferenciar cuando nosotros derivamos. Normalmente lo hacemos en nuestro curso de cálculo 1. O también tenemos que diferenciar cuando son derivadas parciales. Se utiliza el símbolo de derivadas parciales, como lo pueden notar por acá, que más adelante vamos a explicarlo. Este es el símbolo de derivada parcial. Significa que aparece esta derivada cuando lo derivo, cuando depende de dos valores, de dos variables en este caso, x y y, porque nosotros podemos derivarlo respecto a x a la función y respecto a y. Es depende de la función que nos dé. En este caso, nosotros tenemos una EDP, el u de xy de x, y, igual a 0. Esta es una notación. Se le representa, se le denomina notación de la EDP, ¿ya? Listo. Entonces, el u de x, y de x, y ya lo podemos resolver. ¿De qué manera lo podemos resolver? Simplemente porque nos están dando que es igual a 0. Eso significa que es una homogénea y es más sencillo de poder resolver. ¿Listo? No nos compliquemos. Entonces, seguimos con los datos que nos están dando. Nos dicen que tiene una solución u de x, y, que es igual a f de x y le está sumando el g de y. ¿Eso qué significa? Que eso va a ser la solución general, donde f y g son funciones arbitrarias. F y g son funciones arbitrarias. Caso contrario pasaban las E2, que no eran funciones, sino eran constantes, porque solamente dependía de una variable. Acá depende de dos variables, entonces tiene que aparecer
funciones arbitrarias. ¿Listo? Claro que sí. Entonces nosotros vamos a decirlo de la siguiente manera. Donde f y g ya nosotros sabemos que de qué valores depende. Ahora nos dicen que satisface estas condiciones. ¿Qué significa? Es una condición inicial y otra condición inicial. Entonces también nosotros vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Nosotros vamos a primero verificar. ¿Pero qué vamos a verificar? Que verdaderamente este sea la solución. El u de x, y es igual a f de x más g de y. Para eso vamos a desarrollar nuestra EDP inicial. Nosotros sabemos que esta notación lo podemos representar así. La segunda derivada parcial de u de x, y respecto a x respecto a y. Y esto es igual a 0. Ahora, desarrollando esto, primero lo que vamos a hacer es un proceso de integración. Integrando. Pero integrando respecto a quién primero, yo lo voy a hacer respecto a x. ¿Se puede hacer respecto a y? Claro que sí, no hay ningún problema. Acordarse que depende solo de las funciones arbitrarias o de la variable que yo esté fijando. ¿Listo? Entonces, en esta parte vamos a integrar. Si nosotros integramos, muchachos, ¿qué es lo que sigue acá? Simplemente ponemos lo que vamos a integrar, la segunda derivada parcial de u de x, y respecto a x respecto a y, la derivada parcial respecto a x. Y esto es igual a 0. Estamos integrando respecto a x. Muy bien. Sigamos. Cuando nosotros integramos respecto a x, acá la derivada disminuye su orden, ¿cierto? Entonces disminuye un orden. Ahora se convierte de primer orden. Y solamente nos quedaría la derivada parcial de u de x, y respecto a y. Y esto es igual a un phi de y. ¿Pero por qué un phi de y? Allá, simplemente es porque yo integré respecto a x. Y acá también estoy integrando el 0. Pero acordarse que es una constante, pero las constantes no aparecen acá. ¿Por qué? Porque son funciones de dos variables. Cuando son funciones de dos variables, significa que va a aparecer funciones arbitrarias. Entonces, depende de la variable que yo he considerado constante. ¿Qué variable he considerado constante? Cuando yo integro respecto a x, significa que esta función depende solo de x. Entonces significa que la variable y es constante. Entonces significaría que debe aparecer una función arbitraria acá, phi de y. Igualmente hubiera pasado lo contrario si integro respecto a y, acá hubiera aparecido una función arbitraria que depende solo de x. Se le dice solamente función arbitraria porque solo depende de una sola variable. ¿Listo? Muy bien. Ahora nosotros tenemos en la derivada parcial de u de x, y respecto a y igual a un phi de y. Mira, depende de y. Ahora, si nosotros queremos hallar la solución general de la función u de x, y, significa que nosotros vamos a integrar respecto a y. Integrando respecto a y. Entonces sería la integral de phi de y por diferencial de y más un f de x. Pero ¿por qué aparece este phi f de x? Allá, simplemente es porque el f de x al x, a la variable x, lo hemos fijado. Porque estamos integrando respecto a y, a la variable y. Entonces, si estamos integrando respecto a y, significa que hemos fijado o hemos considerado constante a la variable x. Entonces tendría que aparecer una función arbitraria que depende de x, f de x. La integral de phi de y por diferencial de y más un f de x. Ahora, este phi de y por diferencial de y, la integral de toda esta expresión, esta integral, sabemos que una integral es una función por nuestro cálculo 2, entonces significa que el g de y es una nueva función y que representa a toda esta integral. Lo puedo representar esta integral como una nueva función que depende de y, es un g de y, más un f de x. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Y esto de acá sería igual a un u de x, y. Y esto de ahí sería nuestra solución general. ¿Cumple? Sí, cumple, ¿cierto? Cumple con lo que nos habían dado. Estamos en lo correcto. Entonces, sigamos. Ahora nos dan estas condiciones.
Vamos a ver si satisface. De repente no satisface. Vamos a ver, estimados alumnos. El u de x, y igual a x por x menos 1. Nosotros tenemos nuestra solución general, que es un f de x más un g de y. Si yo le doy al valor de y 0 por esta condición, entonces dándole 0 sería un f de x más un g de 0. Y eso es igual a lo que nos están dando acá, esta expresión, x cuadrado menos x. Entonces acá x por x menos 1 es un x cuadrado menos x. Después de hacer esto, nosotros decimos el u de 0, y igual a seno de y. Entonces significa que el u de 0, y es igual a, haciendo x igual a 0, f de 0 más un g de y, igual a un seno de y. ¿Listo? Hasta acá ya estaría todo perfecto. Ahora sigamos, estimados alumnos. El u de x, 0 es igual a f de x más un g de 0 igual a un x cuadrado menos x. De esta expresión, ¿cierto? Habíamos hallado esta expresión y lo copiamos nada más acá. Y de ahí vamos a desarrollar esto. Vamos a despejar f de x. F de x sería x cuadrado menos x menos g de 0. ¿Listo? Entonces, nosotros de acá también podemos decir, cuando x sea 0, f de 0 más g de 0 igual a 0. Significa que el f de 0 tiene una relación con el g de 0. Sería el f de 0 es igual a menos g de 0. Después, el f de 0 más g de y es igual al seno de y, que estamos por acá.